Bueno, bienvenida o bienvenido, soy Estela Urban Yoga y hoy vamos a hablar un poquito del ayuno. Bueno, pues en yoga se practica el ayuno de manera natural, es una manera de limpieza, ¿no? Es una de las partes de los satkarmas o ejercicios de limpieza que un yogi practica de manera regular. Estas técnicas, ¿no?, que datan de hace miles de años, evidentemente ya existían en un momento en el que el ser humano no tenía tantas fuentes de contacto con los tóxicos, por lo cual, bueno, hoy vamos a entender un poquito la importancia fundamental y también la importancia más aún en este momento en el que vivimos, ¿no? Porque vivimos en un momento de la historia en el que los seres humanos estamos expuestos a infinidad de tóxicos, tanto en la alimentación como quizás, bueno, la pobre calidad del agua, ¿no? Ya que se tiene que ser tratada. Pero también, por ejemplo, el consumo excesivo de medicamentos, la química ambiental, los tóxicos o sustancias tóxicas que podemos encontrar en la ropa, en los muebles, en los cosméticos, ¿no? En infinidad de materiales que utilizamos en nuestro día a día, pero además como algo ya complementario y además habitual en casi todos el estrés, ¿no? El estrés también genera una toxicidad interna que, bueno, se va cargando y nos tiene un poquito intoxicados de más. Entonces, bueno, digamos que con mayor frecuencia los seres humanos estamos viendo que sufrimos de desbalances en nuestro sistema, lo que se traduce en problemas de salud, por esa cantidad de tóxicos que almacenamos, y no solo cantidad, sino además variedad, ¿no? Porque es una gran colección de tóxicos. Entonces, bueno, pues para poder evitar estos efectos, son muy importantes, por un lado, las elecciones de consumo que nosotros tomamos, pero por otro lado también bueno, las herramientas de limpieza interna. Porque incluso llevando un gran control de la ingesta, ¿no?, nuestro propio sistema, o sea, nuestro propio metabolismo, también produce em, sustancias de desecho, ¿no?, que quedan en nuestro organismo. Digamos que nosotros, como seres pluricelulares que somos, somos en esencia como un gran acuario en el que nuestras células viven, ¿no? Esas células se nutren de ese líquido nutritivo, pero también allí generan sus desechos, ¿no? Entonces, pues es muy importante tanto esa ingesta como también, estoy aquí con mis papeles porque si no ya sabéis que puedo empezar a hablar y no acabar nunca, necesito centrarme, como bueno, esos productos de desecho, ¿no? Digamos que cuando el medio vital en el que las células viven se carga de esos desechos tóxicos provenientes tanto de esa acumulación que hemos hablado al principio, como de los desechos propios del metabolismo, bueno, pues digamos que esas células se intoxican. Se dice, se ha experimentado con que si tú sacas las células, ¿no?, del ser humano y las pones en un medio nutritivo que constantemente se está limpiando, ¿no?, la célula no envejece, la célula no degenera. Entonces sería necesario que ese líquido intersticial que somos, ¿no?, en el que viven nuestras células, se purifique constantemente para que las células, pues, se mantengan en un buen estado. Por eso los yogis ya hacían estas limpiezas, ¿no?, y estos ayunos, porque evidentemente ahora es con más razón, pero ya en sí, para que las células se mantengan lo más sanas y jóvenes posible, esa limpieza constante, ¿no?, de los propios desechos metabólicos tiene que suceder. Em, los yogis pensaban o sentían que solamente permaneciendo joven y sano, el hombre podía realizar su destino, ¿no? Entonces, bueno, para el yogui la idea no es que la vejez sea una degeneración, sino que tú vas a seguir siendo, o sea, estando en un grado de salud elevado y que pues, un día se acabará la vida, pero no habla de ir envejeciendo cada vez más, pasando enfermedad, no, porque de hecho es en la vejez cuando, bueno, tenemos muchísima más sabiduría, conocimiento y se necesita de seguir estando sano para ese desarrollo personal, ¿no?,
al que nos, bueno, nos acercamos cuando estamos en esta práctica o que es nuestra meta final, ¿no? Esa realización del ser. Entonces, bueno, digamos que eso, que tanto la alimentación adecuada como el intento de no estar constantemente expuestos, ¿no? A tantos tóxicos, porque bueno, tus elecciones en la vida son importantes, ¿no? Yo qué sé, desde los productos de limpieza que utilizas en tu casa, hasta los muebles que compras, hasta los paseos que te das por la naturaleza para poder limpiar, ¿no? Toda esta química ambiental o donde vives, etcétera, ¿no? Eso va a ayudar a que no vayas coleccionando tanto tóxico, pero también esa purificación constante sería la contrapartida de la fórmula, ¿no? De ese arte de rejuvenecer que estamos tratando un poquito aquí. Entonces, bueno, ¿generalmente ese estado de hinchazón se nota? Sí, se nota como una pesadez, congestión, pero también se nota, por ejemplo, en malas digestiones, dolores de cabeza, fatiga, gases, un fuerte olor corporal, problemas en la piel, o sea, evidentemente se va experimentando, ¿no? Pesadez mental también. Y bueno, pues digamos que ayunar le permite al cuerpo activar su capacidad de autosanación, que no es el único método, ¿no?, que el yogi utiliza, así que o sea, hoy vamos a hablar de este tema, pero no es el único método. Para nosotros los yogis, tanto con una respiración consciente y además hay diferentes tipos de pranayamas más purificantes, enfocados aquí o enfocados allá. Bueno, eso será otro vídeo. Pero también las asanas, lo mismo, ¿no? Nuestras posturas, cada una, o sea, todas en sí, evidentemente ayudan a la desintoxicación y luego algunas concretamente están más centradas en, pues, el hígado o en eh, el sistema digestivo o etcétera. ¿Qué más? También las saunas, ¿no? Para los yogis eran importantes las saunas, lo que pasa es que, claro, ellos en India pues aprovechaban el calor externo que tenían para hacerlo, por ejemplo, tapados con hojas de plátano, etcétera, con diferentes hierbas y, bueno, se ponían allí al sol y generaban esta sauna natural, pero bueno, nosotros también podemos hacerla de manera un poquito más artificial. También hacían limpiezas de colon, ¿no? Todos los satkarmas, limpiezas de estómago, limpiezas de nariz, pero, o sea, el jalaneti, etcétera. Pero bueno, hoy venimos a hablar un poquito del ayuno porque es algo en lo que me gustaría poder echarte una mano. Y bueno, pues digamos que durante el ayuno nuestras vísceras realizan una destrucción natural de todos esos desechos metabólicos. También se dice desde la Ayurveda que cuando se hacen ayunos se estimula el Agni, que es el fuego digestivo, que favorece la digestión y la absorción de nutrientes, ¿no? Digamos, reduciendo un poco los desequilibrios que se puedan producir por una digestión incompleta. ¿Por qué esto, no? Pues bueno, cuando acumulamos todo ese tóxico, el tóxico genera inflamación en mi cuerpo y esa inflamación desequilibra la microbiota y ese desequilibrio pues hace que no digiramos bien y que no absorbamos los nutrientes que debemos. Entonces, bueno, digamos que según el Ayurveda, pues ese ayuno favorece un poquito que todo esto se vuelva a equilibrar. Ok, y una vez hemos llegado aquí, ¿no? Que yo lo que quería es que entendamos el por qué, que no es una cuestión de que sea una moda o de que yo utilice esto para trabajar mi peso corporal, sino que realmente es muy importante deshacernos de toda esa toxina, tanto metabólica como bueno, la adquirida externamente. Pues llegamos al punto en el que después de entenderlo, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, quizás nos creemos que sí sabemos, pero a veces pues no es tan fácil. Ha habido mucha moda con todo este tema y hay muchísimo contenido en Google, evidentemente. Tú buscas Zumo Detox o yo que sé, Ayuno Detox y seguro encuentras millones de entradas. Pero hay que tener en cuenta la base de cómo uno se encuentra. Es interesante vivir esto con un acompañamiento, al menos la primera vez, ¿no? Digamos que igual que ahora hemos entendido el porqué, también es interesante el entender el cómo, ¿no? Cómo eso sucede, con qué ingredientes, qué cosas son, bueno, pues que pudieran ser problemáticas en cada caso. ¿Qué dieta previa tengo que hacer antes de enfrentarme a un ayuno y qué dieta posterior, ¿no?
Y bueno, evidentemente hay diferentes maneras de ayunar, como que digamos que la más simple sería, por ejemplo, estar un día entero sin comer nada, ¿no? Y simplemente, bueno, alimentándonos con agua. También otra dieta podría ser eliminar ciertos productos que sabemos que estimulan la inflamación, etcétera, etcétera, durante un tiempo. O hacer una dieta en la que solamente estoy alimentándome de un producto en concreto. Por ejemplo, en Ayurveda se suele hacer con el Khechari. Pero todo esto debería estar bajo supervisión y a veces no es tan fácil. O sea, no es tan fácil, quiero decirte, estar un día entero sin comer. Digamos que también es importante que, no sé, la carga psicológica de lo que vamos a hacer no, no, no sé, no sea un sufrimiento, me parece a mí, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, lo que digo, los yogis, a razón de bueno, muchas veces si estudiáramos un poco el cómo lo haría un yogi probablemente ayunaría un día a la semana, aparte haría sus limpiezas de colon y el resto de limpiezas de manera bastante habitual, sí o sí haría una limpieza en los cambios de estación, más en el de primavera, verano y otoño-invierno, y haría entre, no sé, entre esas fijas, haría 2 o 3 más, seguro, en cada estación, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que si nosotros hacemos esos ayunos y se vuelven un sacrificio, o sea, lo paso mal durante el ayuno, pues no lo voy a hacer. Y lo que queremos es que esto se vuelva algo fácil y natural. Luego sucede otra cosa, que es que tú te metes en Google y empiezas a buscar ahí zumos detox y generalmente pues cada uno se enfoca en una limpieza en concreto, ¿no? Entonces puede ser que te pongas a hacer un ayuno y entonces estés por un lado detoxificando el hígado un mogollón, pero muy poco otra parte, o los 3 zumos que has buscado son un poco conflictivos uno con el otro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a veces, si hacemos mal el ayuno, lo que vamos a generar es un desbalance del sistema y a veces eso no es sano, ¿no? O no tenemos un hígado en condiciones para meterle mucha caña a nivel de toxificación y lo que provocamos es una crisis. Entonces, bueno, es importante que sigamos al menos la primera vez ese ayuno con un asesoramiento, ¿no? Yo normalmente, bueno, aparte de tener una guía, taller, ¿no? En la que está todo, o sea, está cómo tendría que ser la dieta previa, qué va a suceder ahí, digamos, cada beneficio y contraindicación de cada alimento que puedo utilizar, cuáles son los más convenientes para esto, para el otro, bueno, una cantidad, ¿no? de recetas importantes que no sean difíciles, ¿no? Un cómo las voy a comprar, porque también si yo me digamos, se me hace también muy difícil la compra de todo esto, ¿no? O pues entramos de nuevo en que cada vez que tenga que plantearme hacer un ayuno detox, se me va a hacer una carga y no lo voy a hacer. También explico, ¿no? Lo que es un ayuno de un día, lo que es un ayuno de 3 días, ¿no? Etcétera. Bueno, pues eso, que además de esto, lo que hago es una vez al año con mis alumnos, pues hacer el que haga esa guía, ¿no? Pues lleva un asesoramiento personal conmigo. Entonces, bueno, simplemente deciros que eso, que la práctica del ayuno es realmente interesante, pero que ya sea conmigo o con quien sea, cuando realices tu primer ayuno, es muy importante que sea un especialista en esto, que tenga años de experiencia y que no pienses o te tomes a la ligera el tema del detox, porque bueno, puedes generar alteraciones, desbalances en tu sistema. Podemos incluso buscar un efecto rebote, ¿no? Hay veces que hay gente que hace ayunos de muchos días, pero es que el día que vuelve a comer se tira 15 días comiéndose, vamos, a su madre por los pies, porque has generado un estado de carencia y de represión tal que después vas con ganas, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Y luego también es muy importante, con esto que os contaba al principio, entender que yo no puedo estar todo el año comiendo
guarrada máxima, ¿no? Y creer que porque yo haga un detox cada tanto me voy a mejorar. De hecho, ahí va a haber una crisis seguro, porque si tú durante el año estás ingiriendo tóxicos como si no hubiese un mañana, no te preparas para el detox, a nivel ya vas limpiando cierto tipo de alimentos, entras en el detox, o sea, tu sistema es como, o sea, hay un choque ahí adentro, ¿no? Igual estás pidiendo de golpe a tus órganos que detoxifiquen una cantidad tal que lo que te llevas es a un estado de crisis fuerte y bueno, pues que no es agradable ni bueno, ¿no? Y que eso, que bueno, que es muy importante entender que esto es un todo, o sea, es un entender que el tóxico en mi cuerpo le cuesta de eliminarse, que generalmente se va almacenando, que lo suyo es ir generando cambios en mi alimentación y en mis hábitos de vida que me lleven a almacenar el menor tóxico posible, entender que aún así mis células, ¿no? En esos procesos de su propia digestión van a generar desechos y que cada tanto yo voy a decidir por un método ordenado, correcto y con un cierto asesoramiento, purificarme y que bueno, pues una vez que yo cojo este ritmo, voy a sentirme probablemente muchísimo mejor y todo ese estado, ¿no? De congestión, de pesadez, de olor corporal, de neblina mental, todo eso pues se va a ir solucionando, ¿no? Voy a ir entrando en un estado mucho mejor y que bueno, ojalá todos lleguemos a esa vejez en un estado sano, ¿no? Se puede ser viejito y estar sano, ¿no? Em, y que bueno, hace tiempo, no sé dónde lo leí, siempre os cuento aquí cosas que luego no sé dar las referencias porque la verdad es que soy tan curiosa que consumo excesivas cosas y a veces no las recuerdo, pero era un pueblo, creo que Perú, bueno, en una ubicación muy concreta, que estaban bastante aislados, ¿no? Y y que bueno, pues además había unas condiciones climáticas muy buenas porque no había ni mucho frío ni mucho calor a lo largo del año, pasaba un río maravilloso que venía de una montaña que no pasaba por ningún lado, recogiendo vertidos, etcétera. Además, bueno, pues como estaban tan aislados, lo que comían era lo de allí y ya está. Y bueno, pues se había estudiado que era una población que vivía mucho tiempo, pero sobre todo lo más interesante, había fotos incluso, ¿no? De gente muy anciana trabajando sus huertas, ¿no? Y hablaban de que la gente moría en la huerta con el azadón, ¿no? O sea, un día se acababa su cuota en el mundo y allí quedaban, pero no habían pasado ese estado de vejez terrible, ¿no? Por el que, bueno, nosotros los occidentales, debido pues a cómo mal vivimos, pues estamos padeciendo, ¿no? Y era muy triste, o a mí se me hizo muy triste, pero claro, en algún momento allí llegó una gasolinera y en algún momento aquella gasolinera pues empezó a traer refrescos, y aquella media de edad cayó un montón, creo que en los últimos 20 años. Así que bueno, que entendamos que eso, que lo primero son nuestros hábitos, nuestra alimentación, y entender eso, y que luego, pues que cuanto más purifiquemos, ¿no? A través de esas, en este caso el ayuno, ¿no? Ya iremos hablando un poquito más adelante del resto de los satkarmas, bueno, purificar ese estado para que tanto el cuerpo como la mente se mantengan sanos, ¿no? Y útiles y nos ayuden en esa realización personal hasta el último de nuestros días. Así que nada. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.